pero vamos a meternos de lleno en uno de los temas planteados justamente en el día de hoy y tiene que ver con la situación de los inquilinos. Ya desde el 1 de abril, en una situación distinta, el decreto que no corre más, que no lo extendió el gobierno nacional, aquel que hablaba de congelamiento del precio de los alquileres, de la imposibilidad de desalojos. Bueno, ahora los inquilinos han dado un paso más, han ido a la justicia y han presentado un amparo solicitando la situación de desalojos. Federico Prior está en contacto con nosotros, referente de inquilinos a nivel nacional. ¿Cómo te va, Federico? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes. Gracias, como siempre, un gusto. Bueno, contanos un poco la decisión que han tomado inquilinos agrupados de dirigirse a la justicia por este tema. Bueno, en el día de ayer presentamos de la Federación de Inquilinos Nacional un amparo colectivo, una medida cautelar, con el efecto de lograr justamente que la justicia declare la suspensión de desalojos en el contexto de pandemia, en esta crisis sanitaria internacional, hasta que se adecúen algunas cuestiones, hayan garantías reales, decisiones políticas reales por parte del Ejecutivo Nacional y de las provincias que garanticen el acceso a la vivienda por alquiler, que tomen en cuenta la situación real de este contexto de los inquilinos e inquilinas, porque la verdad que hay muchísimos inquilinos endeudados, en situación de desalojo, y bueno, ya como bien comentabas al principio, sin el efecto del decreto 320, que finalmente el gobierno nacional decidió no extenderlo, ¿no? Más allá de todas las acciones que llevamos adelante, como carta a Alberto Fernández, a Cafiero, al ministro Ferraresi, el ruidazo nacional que llevamos adelante, bueno, todo lo que se visibilizó de la problemática no surtió efecto y, bueno, finalmente no se prorrogó el decreto 320 y tampoco hay una medida, un plan de desendeudamiento, una medida económica que garantice también el pago de las deudas de los inquilinos, que era otra medida que nosotros solicitábamos, ¿no? Así que, fuimos a la justicia, el amparo está presentado en el juzgado número 6, contencioso administrativo de la capital federal, así que ahora esperar que defina la justicia, ¿no? Con respecto a los desalojos, cuando uno dice solicitando que no, que se realice la suspensión de desalojos, ¿es porque ya ha habido en este tiempo, lo ha habido durante aún el decreto vigente? ¿Cómo se ha manejado? Bueno, estando vigente el decreto, ha habido un sistemático incumplimiento por parte de muchas inmobiliarias y propietarios, lo hemos hablado en reiteradas oportunidades. Imagínate la situación sin estar vigente el decreto, ¿no? Ha iniciado muchísimos juicios de desalojo, muchísimos juicios de embargo. Durante la pandemia, cuando se empezaron a habilitar los tribunales, ya hay juicios iniciados, procesos iniciados, esperando un poco la situación de que el decreto deje de estar sin efecto, ¿no? Sí. Es decir, que anteriormente ya venían los procesos y además las presiones para desalojar, digamos que han habido muchísimos desalojos no yendo a la justicia, ¿no? Con el procedimiento o mecanismo que tiene que ser, sino que o cortando servicios o presionando de manera económica. Así que si ya la situación era grave, ahora sin el decreto 320 es más vulnerable aún para los inquilinos e inquilinas. Así que ya tenemos situaciones muy conflictivas que ya venían y bueno, con mucha gente, muchas familias en situación de desalojo. Hoy contamos con las herramientas, o sea, ya no tenemos el decreto. ¿Qué es lo que tenemos hoy? En la última prórroga del decreto 320 se estableció las 12 cuotas estas para pagar la deuda, o sea, se amplió el número de cuotas y además una cuestión importante, la mediación obligatoria. Bueno, ¿se está dando eso? La nueva ley de alquileres. ¿Se está dando el paso de mediación? Bueno, eso es lo que nosotros vemos, por eso estamos pidiendo a la justicia el amparo, porque en realidad el decreto, la prórroga planteaba la cuestión de la mediación obligatoria, la ley también, pero no tenemos las garantías de que esto se cumpla, porque en realidad el gobierno avanzó con un protocolo que estaba previsto, ¿no? También en el decreto, sí. Que lo que plantea desde el Ministerio de Hábitat es un registro
de situaciones vulnerables, situaciones de desalojo, para saber en qué situación está cada uno y hacer un registro de los inquilinos. Lo que pasa es que es una medida, digamos, a largo plazo. Ahí se plantea la cuestión de la casa propia, del procrear, de créditos blandos, pero no es lo urgente que nosotros estamos solicitando hoy, ¿no? Es decir, que no es atinado lo que está haciendo el Gobierno Nacional. La inmediatez es lo que hace falta y esta situación. Exactamente. Federico, y como siempre planteamos, los órganos de control hoy no están previstos, y en este sentido de la mediación obligatoria, más allá de que el decreto plantee las 12 cuotas o la mediación, la realidad es que los propietarios y muchas inmobiliarias dicen, mirá, me tenés que pagar la deuda y te tenés que ir, y si no te voy a iniciar alguna acción. Es decir, eso es lo que pasa en la realidad. Y está claro que no es la voluntad, ¿no? Estar enfrentando, confrontándose, es una situación en la cual es muy angustiante ya de por sí como para estar afrontando ese tipo de conflictos. ¿A quién abarca el amparo? Es decir, ¿a todos los inquilinos? ¿Cómo es judicialmente esta medida o esta presentación? Sí, a todos los inquilinos e inquilinas de la República Argentina. Bien. Está presentado por la Federación, la Asociación Civil es Inquilinos Agrupados, lo presentó Gervasio Muñoz, que es el presidente, con el patrocinio de Bernal, abogado Bernal, y abarca a todos los inquilinos de la Argentina. Así que, bueno, esperando esta posible respuesta de la justicia, ¿no? El amparo es largo, tiene alrededor de 40 páginas. También dejamos plasmado la cantidad de solicitudes que hicimos al Ejecutivo Nacional, a los ministerios, al de Salud, al de Hábitat, con respecto a la situación también sanitaria relacionada a los desalojos, a la posibilidad de que familias queden en la calle ante esta inminente segunda ola de contagios del COVID. Es decir, que está en ese sentido, porque la última prórroga del decreto 320, que fue hace 60 días, porque fue el 31 de enero, digamos, ahí de este año, planteaba justamente la situación sanitaria, la situación de la pandemia. Entonces, justamente la carta que enviamos a Alberto Fernández, nosotros planteábamos, bueno, ¿qué cambió en 60 días, no? No, al contrario. En realidad, sanitariamente se ha complicado. Digo que sanitariamente... Exactamente, lejos de mejorar, se fue agravando cada vez más y hoy lo tenemos con los casos a diario, con la segunda ola y con toda la situación económica que atraviesan las familias inquilinas. Así que creemos un error esto de no extender el decreto y de no sacar un plan de desendeudamiento por parte del Gobierno Nacional. Nosotros también planteamos al Congreso, presentamos un proyecto que lo realizamos desde la Federación, también planteando un plan de desendeudamiento, también para la cuestión de la deuda inquilina y todo lo que se ha generado en la pandemia. Federico Prior, muchísimas gracias por el contacto, como siempre, un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo grande. Chao, hasta luego.